19:30, 25 grados 8 décimos ahora la temperatura, sigue el calor, no se quiere ir y nosotros continuamos por media hora más aquí en Remix de Noticias en la pantalla de S5N. Le doy la bienvenida ya a esta mesa para dialogar de la situación con los docentes, a Silvia Almazán, secretaria de Cultura de SUTEBA. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, buenas tardes. Todo bien, en un ratito vamos a hablar de la situación de los docentes y además, ¿se llega a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, tal vez, según lo que dijo Baradel? En un ratito me lo contestás. Mientras tanto, vamos a hablar de otro tema que preocupa y mucho, y sobre todo también en las escuelas, y es el bullying. Para ello ya estamos con la directora de la ONG Libres de Bullying, María Sisman. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, el bullying. ¿Cuántos chicos, se sabe en la Argentina, tienen esta problemática? Sí, nosotros no nos manejamos con datos y con estadísticas porque creemos que la forma de medirlo a veces es bastante difícil, ¿no? Y complicada, pero sí lo que notamos es una mayor conciencia, preocupación. Hay muchos pedidos de ayuda que muchas veces por ahí manifiestan ser por bullying y esconden otras cuestiones, y entonces desde la denuncia hasta tanto vemos un poco qué está pasando. Nos tenemos que tomar un tiempo para investigar, para ver, para no juzgar ni considerar que esto es unidireccional o culpa de alguien en particular. Ajá. El bullying es más común, si se quiere, entre comillas, cara a cara o por la computadora. En realidad lo que surge históricamente, hemos visto que pasaba en el cara a cara y no existían las redes. Lo que está surgiendo ahora es que... Ni tampoco el nombre, de hecho. Ni tampoco el nombre, ni tampoco el nombre. Sabes que cuando yo empecé con esto hace más de 20 años, no había internet y era muy difícil saber cómo lo estaban abordando en otros lugares. A partir de descubrir que ya había teoría, que había estudios, que había propuestas, programas y demás, adoptamos también la palabra, y después surgieron algunos inconvenientes con usar la palabra también, ¿no? Porque encontramos resistencias, cuestionamientos y demás. Lo cierto es que hablamos de bullying cuando digamos, el escenario se plantea de una manera, y en las redes esto se complica más por una fantasía de anonimato, por la accesibilidad, por la desinhibición, el impacto, la viralización de contenidos y que genera mucha más angustia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá, por ejemplo, para prevenir que su hijo sea víctima del ciberbullying? Lo que yo propongo es que revisemos cómo nos conectamos todos nosotros con las redes, sin demonizarlas, sin considerar que son los chicos quienes inventan el maltrato. Creo que los adultos estamos utilizando también a veces las redes para hacer doler, para hacer sufrir, para expresar sin considerar que hay otro del otro lado, y todo esto los chicos lo van viendo. Somos los adultos los que desde que son muy chiquitos constantemente los exponemos, nos exponemos, ofrecemos material de nuestra familia, hablamos mal de los docentes, hablamos mal de los políticos, todo en las redes como si fuera una gran plaza, ¿no? Y después nos sorprendemos de que los chicos expresen lo que expresan a través de los mismos dispositivos que utilizamos nosotros. Me gustaría saber la opinión y en esto, Silvia, a ver, ¿se trabaja desde los sindicatos para poder darle, no sé, a sus afiliados o mismo en las escuelas algún material por el bullying? Nosotros trabajamos, digamos, orientaciones y en jornadas de formación con los trabajadores de la educación, porque se presentan diferentes manifestaciones del conflicto social en la escuela. Y esta es una de ellas. En verdad, damos orientaciones, pero la escuela tiene un límite. También tiene que intervenir la sociedad y sus organizaciones, y el Estado y sus áreas, digamos, en el sentido de poder acompañar cuando estas situaciones se desarrollan, porque necesitamos fuertemente asumir ciertos valores o miradas en lo que tiene que ver la solidaridad, la diversidad, la multiculturalidad, y muchas veces los discursos de los medios acentúan particularmente la diferencia. No se habla mucho de la igualdad, pero se pone la diferencia, o se transforma, en todo caso, iniciativas de consumo que determinan cómo te asumís o cómo terminás convirtiéndote en sujeto. Sí, que perteneces o no perteneces. Que perteneces o no perteneces. Las cuestiones que te dan identidad no parece ser lo colectivo y lo solidario, sino lo que tenés como condición material. Claro. Y eso, la verdad, que tenemos que trabajarlo socialmente, y particularmente las políticas públicas y las del Estado, ¿no? Tal cual. Bueno, además a todo esto, María, me imagino que frente a la necesidad de muchos padres de saber cómo afrontar la situación con sus hijos, porque me imagino que como
un adolescente o un preadolescente que quieren meterse dentro de las redes sociales los papás? No, ¿por qué? No, ese es el una espacio invasión de los chicos, ¿sí? Yo no puedo estar metiéndome en las conversaciones de mi hijo con sus amigos, con sus contactos, con sus conocidos, pero yo tengo que pensar que para él sigo siendo un referente y que si él tiene, o mi hija, mi hijo, tiene un problema en las redes, yo lo voy a poder escuchar. Que conozca o no conozca la red en particular, soy una persona en la cual puede confiar, se puede acercar y pensaba también, ¿no?, lo difusas que se volvieron las paredes también, porque la escuela está abierta a lo que sucede afuera, el afuera tiene que estar abierto también a lo que sucede ahí, y antes las escuelas nos miraban como no tenemos por qué involucrarnos en las redes, y ahora es al revés, ¿sí? Claro. Es ayudémonos desde la escuela como para tomar todo esto que sucede afuera, pero repercute en los vínculos permanentemente, no solo de los alumnos, sino de los docentes, ¿no? Los padres que se organizan en las redes para hacer planteos o maltratar, ¿no? Las vías de comunicación antes eran el cuaderno, el teléfono, y ahora el mismo chico desde el colegio se comunica con sus padres cuando tiene un problema con el docente, sí, ¿no? eso es y aparece como aliado para atacar. Es cierto. Entonces creo que son todas estas cuestiones las que tenemos que pensar acerca de y preguntarnos cómo nos posicionamos frente a nuestros hijos en estos temas. Y ahora, vos estás lanzando ya un libro que es Ciberbullying. A ver, prestame un cachito. Cuando el maltrato viaja en las redes sociales. Y este libro, además, es importante para que tengan todos, papás, adolescentes, jóvenes, todos, ¿no? Sí, para preguntarnos permanentemente si somos coherentes con lo que le estamos diciendo a los chicos respecto al uso o si estamos diciéndole una cosa y haciendo otra. Y por otro lado, organizando un poco cuáles son los riesgos, ¿no? No es lo mismo el ciberbullying que el grooming, que el sexting, que todas las palabras más o menos que aparecen a veces metidas dentro de una misma bolsa. Y tienen sus diferencias y sus especificidades y tenemos que abordarlas de otra manera. No es lo mismo que un adulto esté amenazando a un menor que entre dos menores o dos chicos haya un conflicto, ¿sí? O una dificultad. Está bueno porque aquí está bien claro, por ejemplo, no es ciberbullying que respondan de manera breve a mis comentarios. Exacto. Eso no es. Ahora, sí es ciberbullying, por ejemplo, que compartan chats en los que cuento mis secretos. Claro, hay eso una diferencia. Hay una diferencia entre lo que es que yo no tenga un amigo o que alguien tome mi material para exponerme y humillarme frente a los demás. Un poco busco también delimitar y aclarar y calmar un poco ciertas angustias, porque cuando se empezó a hablar tanto de bullying y de ciberbullying, aparentemente todo tiene que ver con eso. Entonces yo discuto con alguien y me están haciendo ciberbullying. No es así. No es así, tenemos que evaluar Hay que distinguir bien la problemática. Sí, delimitarla para que no pierda especificidad, para ni exagerar ni minimizar el sufrimiento, para escuchar y poder abordarlo en cada situación de la mejor manera, porque además no es lo mismo si hablamos de chicos de 8, 9, 10 años que si hablamos de adolescentes de 15, 16. Porque además un maltrato a una criatura muy chiquita lo puede marcar frente a toda su adolescencia y juventud. Sí. De hecho, hay casos que se conocen en el mundo de chicos que se han suicidado por haber sido víctima del ciberbullying. Esto es, en las redes sociales del colegio, subiendo fotos, cargándolo, maltratándolo, etcétera, etcétera. Pero además, imagínate o pensar las veces que a uno le contestan mal en las redes, desde el anonimato, y no sabe quién comentó abajo de una noticia, abajo de un posteo, de lo que fuera, lo que uno siente, ¿sí? Esa sensación de que no se sabe de dónde viene la agresión, quién vio esa agresión, y hay chicos que realmente están en una situación y tienen una estructura que los lastima un poco más. Y que además si se callan, si no hablan, si no comparten y se empiezan a creer que todo eso es verdad, están mucho más en riesgo. María, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por haber traído el libro, que lo vamos a leer por supuesto, porque ya solo de hojearlo estuve viendo. Ahora, los primeros días de abril ya está disponible para todos. Bien, entonces, primeros días de abril lo vamos a conseguir.